San Luis Potosí existió un grupo originario que se decía que eran muy salvajes. Me refiero a los huachichiles. La tradición oral habla sobre el misterioso e ininteligible don que tenían sus chamanes y algunas sabias mujeres para transformarse en coyotes, lechuzas, serpientes y lagartos. Por otro lado, son muchos los lugares donde se cuenta sobre la existencia de mundos ocultos en otras dimensiones, a las que solo muy pocos pueden acceder a través de cuevas, bosques y otros rincones. San Luis Potosí no es la excepción. Lectores trotamundos, buenas y lectoras noches. Bienvenidos a otro video más de Herencia Ancestral, leyendas, mitos y relatos paranormales. Este es el segundo video de Leyendas de San Luis Potosí. Los relatos aquí narrados pertenecen a la antología de Ediciones Horus, la cual reúne 25 leyendas de este estado. Y sin más preámbulo, comencemos. Los huachichiles. Efectivamente, los huachichiles era uno de los 6 pueblos que integraban el grupo étnico llamado Chichimeca, junto a zacatecos, pames, huamares, cascanes y tecuejes. El nombre lo recibieron por su costumbre frecuente de pintarse la cabeza de color rojo. También lo sabía que se colocaban unos bonetes puntiagudos de cuero colorado que les daban apariencia de gorrión. El término huachichil proviene del náhuatl huachichitl y significa gorrión. Su territorio se extendía de San Luis Potosí a la parte norte de Jalisco, pasando por Zacatecas y Coahuila. Era considerado un pueblo valiente, guerrero y rebelde, que no se dejó conquistar con facilidad. Se cree que los españoles, de no haber podido contar con la ayuda de los tlaxcaltecas, no hubiera podido dominar la zona huachichil, debido a que su característica más grande es que eran muy salvajes. Los tlaxcaltecas fueron belicosos y de gran ayuda para los ibéricos, quienes vieron en ellos la oportunidad de civilizar y cristianizar a los pueblos del norte. Esto no significa que hayan podido convertir a todos los huachichiles, ya que estaban divididos en clanes y algunos prefirieron huir a las sierras o vivir en cavernas antes de ser civilizados. En la actualidad se le tiene por extintos, aunque en el estado de Coahuila, en el municipio de Arteaga, cerca de Saltillo y por la carretera 57, rumbo a Matehuala, San Luis Potosí, existe una población llamada el Huachichil, donde se dice quedaron asentados los últimos indios huachichiles. Es una zona boscosa donde abunda la caza y los llamados frutos regionales, tales como los dátiles, flor de palma, cabuches, nopales, etc. Por este detalle histórico, a los pobladores actuales se les puede considerar como descendientes de los antiguos huachichiles. Las versiones extraoficiales, que se pierden con las leyendas, aseguran que aún existen muchos grupos de huachichiles que se mantuvieron ocultos en cavernas y pasajes secretos. La razón por la que no se hallaron huellas de asentamiento es porque se sentían como los hijos del viento, hasta el punto que no utilizaban tumbas o cementerios para enterrar a sus muertos. Se dice que quemaban los restos de sus difuntos más allegados y las cenizas las recogían colocándolas en una bolsa de gamuza que se fajaban a la cintura. Cuando el fallecido no era pariente cercano, se quedaban con los nervios de la espalda y con esto ataban el pedernal a la flecha. Algunos huesos pequeños los conservaban unos días para después arrojarlos al aire en señal de triunfo. Pensaban que polvo eran y al polvo volvían. Los huachichiles no entendían de altares ni adoraban a ídolos o dioses. Lo más religioso que se podría entender eran las exclamaciones que lanzaban al cielo
mirando a las estrellas, para librarse de los rayos y los truenos u otras fuerzas sobrenaturales. Este pueblo jamás fue presa fácil para los extranjeros que invadieron sus tierras y modos de vida. Y si las versiones oficiales dicen que fueron desplazados, la realidad es que ellos encontraron un nuevo hogar en el interior de las grutas, sitio que solo ellos conocían y al que podían llegar. O al menos eso es lo que dice la conseja. La bruja huachichil. Para muchos no es extraño que los huachichiles tengan fama de brujos. Ellos conjuraban las fuerzas de la naturaleza, y así como había hombres muy diestros en este arte, las mujeres actuaban con valor agregado. La presente leyenda sucedió al poco tiempo de que llegaron los españoles, y aunque no se recuerda el nombre de la protagonista, la gente solía recordarla como la bruja huachichil. Era una de las últimas ancianas, orgullosamente pura, hija del viento, quien ante el sucumbir de algunos guerreros de su pueblo, avivó con sus palabras la bravura de quienes quedaban, incluso los niños. Se dice que la arrestaron en batalla al ser acusada de brujería y la trasladaron a Tlaxcala, allá por el año de 1599, 7 años después de que se fundó la ciudad de San Luis Potosí. Tlaxcala, como muchos recordarán, estaba aliada con los invasores, siendo este sitio donde se llegaron a juzgar a muchos indígenas mexicanos. Resulta que un domingo, ni huachichiles ni tlaxcaltecas acudieron a misa. La bruja, como hábil oradora que era, los convenció de ir a la iglesia, pero no para oír al sacerdote, sino para destruir las imágenes y los adornos. Después de que se consumaran estos hechos, les dijo que deberían ir a San Luis, a matar a los invasores, prometiéndoles vida eterna a los que lo hicieran. Tenía fama de resucitar a los muertos, además de que muchos la vieron convertirse en coyote. Varios se dirigieron a la capital potosina. No le duró mucho el gusto, aunque atemorizó a los españoles de San Luis. El Justicia Mayor, algo así como procurador de justicia, don Gabriel Ortiz Fuenmayor, viajó a Tlaxcala inmediatamente, abriéndose paso entre los asombrados indios y jalando de los cabellos a la bruja, se la llevó presa. El abogado defensor basó su discurso en que la anciana estaba borracha, pero hasta el esposo de la mujer comentó que se transformaba en nahual, por lo que el temor de los españoles pudo más, y ese mismo día la ahorcaron en el camino entre San Luis y Tlaxcala. Cuentan que se transformaba en coyote y también en venado, que hablaba con árboles, plantas y animales, que podía levitar, pero que su mayor poder era el veneno que prodigaba con sus palabras. Así lo hicieron constar en las actas de su juicio. Pueblo encantado en Puente de Dios. Las leyendas de pueblos fantásticos que existen en el interior de la tierra o en otra dimensión se narran en todos los rincones del planeta. Son historias ricas en imaginación, en vivencias y en misterios que hablan de extraños habitantes y de exóticos lugares a donde no cualquier humano tiene acceso, salvo por casualidad. En la Huasteca Potosina, en Tamazopo, la gente advierte a los visitantes que en la cascada de Puente de Dios se forman peligrosos remolinos a los que se les debe tener cuidado para evitar morir ahogados. Cuando ocurre algo así de lamentable, rescatan los cadáveres para luego transportarlos a su lugar de origen y darles las honras fúnebres. Sin embargo, se dan casos en que jamás los encuentran. Nadie sabe dónde quedan esos cuerpos, situación que constituye parte del misterio. Ellos creen que detrás de la cascada hay una cueva donde antiguos ladrones escondieron los tesoros que robaban en las haciendas. A decir verdad,
nadie ha traspasado las cortinas de agua, porque los chorros producen corrientes tan turbulentas que tornan muy peligrosa esa parte del río. La conceja asegura que hace muchos años llegó una familia a pasear. Como desconocían las advertencias acerca de los peligros, tras haberse metido a nadar, todos se ahogaron, excepto uno de los hijos. Él tuvo la triste experiencia de ver cómo los remolinos se tragaban a cada integrante de su familia, y no pudo más que echarse a llorar sentado a la orilla. No sabía qué hacer, si ir al pueblo a pedir ayuda o dejarse morir también, porque de todos modos ya había perdido lo que más amaba. La noche cayó y él seguía en el mismo sitio, inmerso en su profunda tristeza. En eso, vio que unos seres luminosos salieron de atrás de la cascada. Eran muy diferentes a cualquier ser humano. Por un momento, pensó que las ánimas de sus familiares habían regresado del más allá, pero luego se dio cuenta que esos seres volvieron a meterse por donde habían salido. Armándose de valor, se quitó sus ropas y se lanzó al agua para llegar hasta la supuesta cueva que cubría la cortina de agua. Pensó que si moría en el intento, al menos podría reunirse con sus padres y hermanos. Nadó hacia la cascada por un lado y con gran esfuerzo alcanzó la parte de atrás. Era roca viva, no existía puerta ni entrada a cueva alguna. Estaba seguro de que aquellos seres luminosos habían entrado y salido por ahí. Decidió aguardar para ver si aparecían de nuevo. Esperó ahí durante largas horas, atento y triste a la vez. De pronto, de un remolino que formaba la cascada al caer, en su parte trasera surgieron más de esos seres luminosos. Cuando estos lo vieron sentado, solo lo saludaron y se fueron hacia el bosque. Más tarde, volvieron y entraron de nuevo por el mismo remolino. El muchacho, tirándose de clavado, lo siguió. Como era de noche, el agua estaba muy fría y sintió que se ahogaba. No podía ver nada. El remolino lo hacía dar vueltas y vueltas. Siguió nadando hacia abajo. De repente, abrió sus ojos y vio que en las profundidades había un pueblo. Pero era un pueblo diferente a los que él conocía. También la gente era distinta. Sus cuerpos eran luminosos y no opacos, como los de los humanos. El muchacho caminó entre esos habitantes y por fin encontró a sus familiares, quienes de igual forma ya tenían la apariencia de los demás. De pronto, un anciano se le aproximó y le dijo que mejor se fuera de ahí, que ese era un lugar donde los humanos no podían vivir en sus cuerpos. El muchacho pidió que lo dejaran quedarse. Aparte del anciano, habló con otros seres luminosos, también con sus familiares, diciendo que su deseo era permanecer ahí toda la eternidad. Los habitantes tuvieron una reunión y hablaron entre ellos. Al cabo de un rato, le informaron que podía quedarse 3 días solamente para que disfrutara de sus familiares por última vez. Como no tenía mejor alternativa, aceptó. Al tercer día, se despidió de sus padres y hermanos para siempre. Otros seres luminosos de ese extraño pueblo lo acompañaron a la salida y le desearon buena suerte. De este modo, es como dicen y aseguran que concluyó su aventura, solo que al regresar a su casa en la ciudad, se encontró con la penosa noticia de que estuvo desaparecido 30 años. Nadie lo recordaba. ¿Conoces más leyendas sobre los huachichiles? ¿Y qué hay del nahualismo? ¿Crees en estas historias? ¿Y qué decir de estas otras dimensiones y viajes en el tiempo que cuentan los sabios de las comunidades y los pobladores? Y si realmente existen, pero es un conocimiento que no cualquiera puede asimilar. Lectores trotamundos, gracias por escucharme. Si les gustó el video, por favor apóyenme con su like, comentarios, compartiendo y por supuesto,
suscribiéndose a mi canal. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.